Hola, la primera clase que vamos a presentarles refiere a la actividad administrativa. Hay muchísimos términos, hay muchísimos conceptos que yo entiendo que ustedes los tienen que manejar por administrativo uno, por lo tanto yo los doy por superados. Si hay lugar a las aclaratorias, por supuesto que estoy en la obligación de aclarárselas por otras vías, no por aquí, pero yo no me voy a extender en conceptos que yo entiendo ustedes ya tienen que haber revisado y analizado en Administrativo uno. Todo lo que tiene que ver con lo que es el concepto del derecho administrativo. Yo no voy a entrar en esos detalles porque ustedes tienen que, esa materia ya ustedes la superaron para estar viendo Administrativo 2. ¿De acuerdo? Bien, comencemos por el término, por la frase, por entender qué significa actividad administrativa. La actividad administrativa es todo hecho, toda manifestación, todo producto que se genera como consecuencia de de las actividades que realiza la administración pública. Actividad administrativa se equipara a actos de la administración pública, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver más adelante en este mismo tema cómo se manifiesta la actividad administrativa. Y tenemos que entender que el Estado no es una persona, el Estado es una infinidad, es un número determinado, pero es determinable, porque el Estado es inmenso, el Estado dentro de su configuración global no es una persona, el Estado es un conjunto de personas que representan al Estado en sus diferentes facetas, en sus diferentes tareas, en sus diferentes actividades, en sus diferentes niveles y en sus diferentes distribuciones y competencias territoriales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Estado, se habla de Estado en singular, pero el Estado son miles de cabezas. El Estado está representado por miles y cuidado, cientos de miles de personas, ¿de acuerdo? Y básicamente, de acuerdo a la última modificación de la estructura del Estado venezolano, que se dio con la Constitución de 1999, nosotros tenemos 5 poderes que representan eh, las 5 ramas principales de un árbol inmenso que dibuja figuradamente al Estado. ¿Cuáles son esas ramas? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano o poder moral republicano y el poder electoral. Esas son las 5 ramas que el constituyente del año 99 previó, diseñó para establecer la nueva estructura del Estado a partir del año 99 con la Constitución. En las láminas van a ver una cantidad de artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que deben leer. ¿Ok? Yo no me voy a parar a grabar un video que dura minutos y cuidado no son horas leyendo artículos. Yo les apunto los artículos, la tarea de ustedes es leerlo y compaginarlo con el material que les mandé por medio de internet o por medio de las conversaciones en WhatsApp. ¿De acuerdo? De todos los artículos que acaban de ver en la lámina, solamente me permito transcribirles porque condensa, centra, unifica todos los artículos que ustedes van a leer, la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo, lo concentran en un solo artículo que es su artículo primero. Por eso mismo me detuve a transcribirles en una de las diapositivas de esta presentación el contenido taxativo de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Luego nos toca revisar qué debemos entender o qué debe entenderse por el principio de la legalidad de la actividad administrativa o la actividad administrativa y el principio de la legalidad. Es muy sencillo y yo se lo coloco en 2 frases. Es la actuación de un funcionario competente, un funcionario que tiene competencia para realizar determinados actos dentro de un procedimiento legalmente establecido. Esos 2 elementos se cruzan, esos 2 elementos se entrelazan, esos 2 elementos se engranan para generar un acto administrativo apegado al principio de la legalidad. Por lo tanto, recomiendo la lectura del artículo 3 de la LOPA, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
Y artículo 47 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. El artículo 3 refiere a esa cualidad del funcionario competente, a la persona revestida de autoridad, y el artículo 47 refiere a los procedimientos que están establecidos en la misma ley que debe ceñirse ese funcionario al momento de desplegar sus actuaciones, ¿de acuerdo? Al igual como ocurrió en el punto anterior, deben leer una cantidad de artículos de manera obligatoria para poder entender lo que sigue y para entender en contexto todo lo que es la actividad administrativa. Luego, tenemos un punto bien fundamental que ustedes tienen que venir machacando desde el primer trimestre o cuatrimestre que vienen estudiando en la universidad, que es el carácter sublegal de la actividad administrativa. Y yo les refiero y les plasmo en la presentación la famosa pirámide de Kelsen, donde vamos a observar los tres niveles de la pirámide de Kelsen: el nivel superior, el nivel legal o el nivel jerárquicamente superior, el nivel legal y el nivel sublegal. Todos los actos de la administración pública, todos los actos de la administración pública, los cuales están perfectamente definidos, enumerados en el artículo 7 de la LOPA, ¿ok? Están ubicados en el último nivel de la pirámide de Kelsen, y por eso nuevamente me permito reflejarles una vez más la pirámide de Kelsen para que ubiquen todos los actos de la administración pública. Repito, lean el artículo 7 de la LOPA, los ubiquen dentro del nivel sublegal de la pirámide de Kelsen. ¿Y por qué es un nivel sublegal? Porque no son leyes. ¿Y por qué no son leyes? Porque no emanan del aparato legislativo, ¿okay? No cumplen con los parámetros del proceso de formación de leyes, ni con la Constitución actual, ni con la Constitución de 61. ¿De acuerdo? Son actos normativos o actos de carácter sublegal. Importante que se lean el material del doctor Bruger Carías que les mandé por correo. Luego tenemos un cuadro que también deben conocer. Yo aspiro que ustedes manejen esta información, y si no la manejan van a salir de esta materia manejándola. ¿Cuál es la distribución de la finalidad o cuáles son las manifestaciones de la actividad administrativa dentro de las funciones del Estado? Recientemente hablábamos de que la Constitución, el constituyente del año 99 prevé 5 ramas del poder público. Un árbol que se divide en 5 grandes ramas del poder público: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder moral o poder ciudadano y poder electoral. Ahora, ¿cómo se manifiestan las actividades de esas 5 grandes ramas del Estado? ¿Cómo se materializa la actividad administrativa que ejecuta cada una de esas ramas del Estado? Bueno, ustedes acaban de leer o acaban de prestarle atención a una cantidad un bloque de artículos bastante voluminoso que les mando a leer de la Constitución. Ahí van a conseguir reflejadas cuáles son las grandes atribuciones de esos poderes del Estado. Y la Constitución enumera una cantidad, muchísimas, 25, 30, 50 atribuciones, deberes y facultades de cada uno de estos grandes poderes, de estas 5 grandes ramas, pero cada una de las leyes orgánicas creadas para tal efecto desarrollan cada una de esas funciones. Por ejemplo, hablemos del caso del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que lo que hace es tomar las atribuciones que le da la Constitución al Tribunal Supremo de Justicia y las desarrolla. Igual vamos a conseguir con la ley orgánica del Consejo Moral Republicano, por ejemplo. Vamos a conseguir las atribuciones que están establecidas en la Constitución desarrolladas en la respectiva ley orgánica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se manifiesta? Ahí tienen un cuadro bastante explícito. ¿Cómo se manifiesta la actividad administrativa? La rama del Poder Ejecutivo, a nivel de división político-administrativa, se divide en nacional, estatal y municipal. ¿Quién representa el Poder Ejecutivo a nivel nacional? El presidente de la República, el vicepresidente de la República, los vicepresidentes sectoriales. No se olviden que no hay un vicepresidente ejecutivo o una, en este caso lo ocupa una dama, puede ser la vicepresidenta ejecutiva, como es el caso actual, pero luego tenemos vicepresidencias sectoriales.
y por debajo de ellos están los ministros. Entonces el Poder Ejecutivo sí lo capitanea el presidente de la República, pero lo integra no solamente el presidente de la República a nivel nacional. Tenemos un vicepresidente ejecutivo, los vicepresidentes sectoriales y el Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? A nivel estatal, ¿quién representa al Poder Ejecutivo? El gobernador del estado. Y a nivel municipal, ¿quién representa el Poder Ejecutivo? El alcalde, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué hacen estos señores en sus respectivas competencias territoriales? Básicamente administrar. El Poder Ejecutivo lo que hace es administrar y ejecutar políticas públicas, ¿de acuerdo? Pero es que adicionalmente tenemos unas atribuciones o unas funciones que la misma Constitución le reserva a estos poderes que son accesorias, que no necesariamente se limitan a administrar. ¿De acuerdo? Y yo les menciono una sola ahí que básicamente es competencia del presidente de la República, que es dictar decretos leyes. ¿Ok? Pero es que además el presidente de la República tiene otra atribución accesoria, que no solamente depende de lo que es administrar y ejecutar políticas públicas, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pues, por lo tanto, el presidente de la República, además de todo lo que acabamos de ver, dirige el componente militar. Es la máxima autoridad militar del país, ¿okay? Desde el punto de vista jerárquico. Luego, el poder legislativo, segunda gran rama del poder público, también tiene una división político-territorial, estatal, municipal y estatal, nacional, estatal y municipal. ¿Quién representa el aparato legislativo o el poder legislativo a nivel nacional? La Asamblea Nacional. No me hablen de la Asamblea Nacional Constituyente, eso es otro tema. No mezclen peras con manzanas. ¿Ok? Entonces, a nivel nacional, la Asamblea, el legislativo viene representado o está representado o materializa su personificación por medio de la Asamblea Nacional. A nivel estatal, el Consejo Legislativo. Todos los estados tienen un consejo legislativo. Todos los estados tienen un consejo legislativo que está integrado por diputados a la Asamblea Legislativa o al Consejo Legislativo. ¿De acuerdo? Son diputados regionales. Y a nivel municipal, ¿quién representa al poder legislativo? La Cámara. La Cámara Municipal, el Consejo Municipal. ¿De acuerdo? Que por cuestiones de la organización del poder municipal, la Cámara, el alcalde, que es el ejecutivo del poder municipal, participa activamente en la Cámara, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que se mezclen. Ahora, ¿qué hace el poder legislativo? Legislar. Básicamente el poder legislativo crea leyes en sus diferentes competencias territoriales, porque a mucha gente le hará ruido, pero los estados, Venezuela tiene una constitución nacional y cada estado tiene una constitución estatal, ¿de acuerdo? Y cada estado puede crear sus propias leyes. Pero ¿qué pasa? Normalmente esas leyes estadales son copias muy parecidas, casi precisas y exactas de las leyes nacionales. ¿Ok? Porque no pueden contradecir las leyes nacionales. Un estado, nuestro federalismo no es tan perfecto como parece o como quisiera ser. Nuestros estados crean sus propias leyes, pero no pueden chocar, no pueden contrariar a las leyes nacionales. Y al final difícilmente se aplican las leyes regionales. ¿Ok? Y accesoriamente, ¿qué hace el aparato legislativo? El aparato legislativo accesoriamente cumple funciones de Contraloría, investiga hechos de posible corrupción, investiga hechos que atentan contra la moralidad de la función pública. Entonces no solamente legislan, no solamente cumplen con el deber de crear leyes, sino que adicionalmente tienen funciones accesorias, ¿okay? Que por ejemplo resalto yo la función contralora. Luego tenemos el Tribunal Supremo de Justicia representado por el Poder Judicial, representado por el Tribunal Supremo de Justicia. A pesar de que hay circuitos judiciales en cada estado, el Poder Judicial no tiene división política territorial, no hay una autonomía político-territorial de cada circuito. Todos dependen por igual del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia dicta alineamientos y los tribunales de los estados, los municipios, etcétera, cumplen los lineamientos del Tribunal Supremo de Justicia. No existe una independencia de los tribunales por estado como sí ocurre a nivel legislativo y a nivel ejecutivo. Normalmente son cargos de elección popular, ejecutivo y legislativo. ¿Y qué hacen los tribunales? ¿Cuál es el llamado principal de los tribunales? Administrar justicia.
Y además de administrar justicia, administran su propio personal, administran su propio presupuesto, administran sus propias sedes, etcétera, etcétera. Pero el poder judicial, el poder moral republicano, poder ciudadano y el poder electoral son poderes que no tienen una división político-territorial autónoma, no están federalizados como tal, no tienen una distribución federal como tal que le dé autonomía a cada ente estatal de su respectiva especialidad. Todo lo contrario, son poderes nacionales. En el caso el Consejo Moral Republicano está integrado por quién? Por la Fiscalía General de la República, por la Contraloría General de la República y por la Defensoría del Pueblo. ¿De acuerdo? Igual, tienen un ámbito de aplicación nacional, a pesar de que tienen una distribución de sus funciones. Ellos tendrán su manual de organización interna y su reglamento interno y se distribuirán tareas desde el punto de vista geográfico, pero no hay autonomía. La cabeza eh, eh, ejerce el control. Igual con el poder electoral, representado por quién? Por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, el CNE, es un ente nacional. Ustedes dirán, pero yo he escuchado que hay una junta estatal electoral o una junta municipal electoral. Perfecto, eso es verdad, eso existe, pero todas dependen del CNE. No hay una autonomía de función. Los lineamientos del CNE bajan a los estados, de los estados a los municipios. No hay autonomía, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace el CNE? Organiza eventos electorales a todo nivel, hasta privados puede organizarlo. Y adicionalmente el CNE tiene la tarea de organizar y llevar el registro civil de las personas, ¿de acuerdo? Luego tenemos el punto sobre la finalidad y las formas de la actividad administrativa. También hay una cantidad de artículos que deben revisar y repasar. Hay dos roles fundamentales en la actividad administrativa que debemos reconocer. La administración pública, por una parte, que de un tiempo para acá se aplica mucho que la administración pública la ejercen los servidores públicos, ¿de acuerdo? Y los administrados. ¿Quiénes son los administrados? Los ciudadanos. Todos aquellos que no somos administración pública. Suena como a recursos financieros, pero desde el punto de vista público, nosotros los ciudadanos comunes somos administrados. Y es un término que ustedes tienen que escuchar con frecuencia. ¿Y cómo se manifiesta esa actividad administrativa? Básicamente, en el material del doctor Pruber Carías que les recomendé, básicamente las formas que asume la administración pública o la actividad administrativa son las siguientes. Forma de policía, control, seguimiento, fiscalización, supervisión. Esas son actividades propias de la administración que asume formas de policía. Y no se imaginen a un policía nacional bolivariano, ni un policía estatal ni municipal, no. Imagínense un inspector del CENIAC, imagínense un inspector del Seguro Social, imagínense un funcionario de la SUNDE. Esas tareas de fiscalización, de inspección, de control, de seguimiento, que no sé qué, no sé qué más, funciones de policía, ¿de acuerdo? No se imaginen nada más el uniformado de la Policía Nacional Bolivariana. Forma de fomento. ¿Qué es fomento? Fomentar. ¿Fomentar qué es? Buscar la manera de que se generen espacios, de que se generen actividades. En una época, hace años, existía un ministerio que se llama Ministerio de Fomento. ¿Y qué hacía el Ministerio de Fomento? Bueno, buscaba la manera de entrelazar la actividad pública con la actividad de los privados para fomentar actividades productivas. Entonces el Estado es promotor de actividades, fomentador, se puede decir la palabra, yo creo que cabe, de actividades productivas para el propio país. Entonces fomenta actividades. Luego tenemos forma de servicio público. El nombre lo dice todo, señores. ¿Okay? Un servicio público, primero que todo, la ley que regula cada sector les va a decir si es o no un servicio público, si no tiene categoría de servicio público. Pero vamos con lo elemental: el agua potable, la electricidad, el transporte terrestre, la telefonía, incluso la radio. Si ustedes revisan la ley de telecomunicaciones, todo lo que es telecomunicaciones es servicio público, el Internet es un servicio público. Entonces el Estado asume funciones de ente regulador de ese servicio público y también asume funciones como empresa que presta servicios públicos, ¿de acuerdo? Y control y gestión de asuntos públicos, es la última forma que asume la actividad administrativa. Bueno,
lo acabamos de ver cuando vimos el esquema anterior. Tenemos las funciones del Consejo Mural Republicano y la Asamblea Nacional, por ejemplo. Son contralores de la actividad del Estado. Son contralores de la actividad que ejecutan los funcionarios públicos que representan a la administración pública se sujeten a los principios generalmente aceptados de cómo debe llevarse adelante la función pública, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tenemos función de policía, función de fomento, función de servicio público y forma de control y gestión de asuntos públicos. Pero, ¿cuál es la consecuencia de la actividad administrativa? ¿Cuáles son las consecuencias? Por supuesto, cuando se habla de consecuencias, no necesariamente estamos hablando de consecuencias positivas, estamos hablando de efectos negativos, de consecuencias negativas. Y la Constitución prevé dos figuras, el abuso y la desviación de poder. Revisen el 139 de la Constitución, ¿de acuerdo? Funcionarios que actúen fuera del espectro, del ámbito de sus funciones, incurre en abuso de autoridad o en desviación de poder. ¿Okay? Y está sancionado patrimonialmente. Hay una responsabilidad patrimonial. Esto es un tema complejo, esto es un tema extenso. Hablar de él son horas de mucha lectura de parte de ustedes y de muchas horas de explicación por parte del facilitador que les quiera dar este tema. Es muy extenso, es muy amplio. Yo los invito a que busquen la sentencia del caso Ramón Carmona Vázquez. Eso fue un caso muy famoso, un abogado, un penalista. En los años 80 fue asesinado por miembros de un cuerpo de policía, de un grupo élite del antiguo PTJ, del grupo Gato. Entonces, más allá de los chismes, más allá de lo que le interesa a ustedes la novela policial, la sentencia del caso Carmona Vázquez establece los límites de la responsabilidad del funcionario público, las consecuencias de la actividad administrativa. Es interesante, es muy extensa, pero traten de acceder a ella y léanla. Es un material que les sirve de explicación teórico-práctica de este punto tan importante, ¿de acuerdo? Lo que son las consecuencias de la actividad administrativa. Y finalmente nos toca comentar cuáles son las leyes, cuál es el régimen jurídico, cuál es el marco legal que regula, que impera sobre la actividad administrativa. La Constitución de la República en primer lugar, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la LOA, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Básicamente son esas leyes. El Código Civil también tiene comentarios, el Código de Comercio también tiene aspectos que interesan, pero es amplísimo. El marco jurídico que regula la actividad administrativa es muy amplio, señores. Es quizás el cuerpo de leyes que más plural que hay en Venezuela tiende a apuntar hacia la actividad administrativa. Tiene que ver con los administrados, ¿ok? Tiene que ver con los que somos sujetos de la actividad administrativa, ¿no? Objetos de la actividad administrativa. ¿De acuerdo? Nosotros somos los que recibimos o nos beneficiamos o no de las consecuencias de la actividad administrativa. Pero básicamente el compendio de leyes, el cuerpo legal, el aparato jurídico, el estamento jurídico vigente, el más amplio de toda la legislación venezolana, tiene que ver con la actividad administrativa. Me quedo corto, en esa lámina me quedo muy corto, pero bueno, básicamente son esas las leyes que ustedes tienen que tener presentes a la hora de tratar este tema.